Este es el Valle de Sastarrain, entre los municipios de Deva y Zestoa, en Guipúzcoa. Cerca de este paisaje, Rafael Rezabal y Andoni Albizuri, dos jóvenes exploradores del Grupo Arqueológico Anchieta, emprendieron su camino en moto a principios de junio de 1969. Su inquietud por conocer la vida de nuestros antepasados les empujaba a buscar corrientes de aire emanando del suelo, lo que sugiriera la existencia de cuevas. Después de hablar con la dueña del caserío de Sastarrain, decidieron acercarse a un agujero. Estaban a punto de realizar uno de los más grandes hallazgos de nuestra prehistoria. Comenzaron a retirar rocas. Descendieron a lo desconocido. Y después de arrastrarse 20 metros, llegaron a una galería más grande. Al principio, la cueva no tenía nada especial. No vieron nada extraño. Pero al darse la vuelta, ahí mismo, a sus espaldas, en la profundidad de la cueva, encontraron esto. Resultó que esta cueva estaba inmaculada. Había estado perfectamente sellada decenas de milenios. Contenía unas pinturas rupestres de hace 12.000 años, una época llamada magdaleniense. Una de las muestras más espectaculares de arte rupestre en Europa y una de las cuevas con la mejor representación de caballos. Batiz bat, liburu gindeta bar bizket pasatzen nuen da, egon ezin, jakimin horrek oitzen ditun, egon ezin. Jakimin hori, launi hori indu nien, orduan da gehiago. Talde hori bilatu nien, asko ze gehiago. Jakimin hori zenek ez dauka. Nik izango izuet oso desberdin esan, nik kanture, eta arei etzion batek grazia hondik egiten, Saladebista bateak kanture jutita, etzan bere guztokue. Junit ezan, baina en cambio, mendire eta eozin paisajetan pasatzen baginen, beti zaukenarek horre hon berdu astarranen bat, eta beste pentsamolde desberdine gauken duen, behak eta nik gai horietan. Harek historia imaginez eguen. Baginat, broma eta baginat, diskusio jubiltzen duen. Guk, gure hoetiken lehio zabalazan da, irikitzen baldin magen duen kortina gabien, ikusten ginen zen iserrak eta mendile, izarraitz. Eta harek enamoraute hotezan, paisaje horrei behire, eta beti zauken horre hon berdu astarranen batzuk, eta beti hori ertetzen zion oso errez. Kotxin ginen zenare, segunde ze paisajetan, atatzen zuen gaiet, atatzen zuen, hemen badao posibilitateik egoteko zerbait eta beti. Eta motorra hartu zugundu, torre ginen honeaz, Astarraina, eta etxeko handri galdeko nion. Eta ara esatezun bai horre zerbait konejuk eta bar da izkutatzea eta bar da. Hemen tapaute zulon bateo, bat eman zulu tapatzen noebilit eta harriak endu ninin aizia, torre zan da. Iriki gehiota. Bizket gehiago iriki nuen, ikusi nuen bat pasako nuen amendiken, pasatzen hasi nintzen. Txikienan neu, gero aurre ondion nola zan, are gehiago kendu gara izen zuen. Arrastak ahun, eta orduan ikusi gendu nuen dugu leheko darra, eta nik, beste zirikarteak ikusten nuen, jirarintzen daun dugu panela, danaz, bete-bete inda. Figurekin, zaldilek eta bar, egun dugu ruin ion da, zer de, moteilde.
Orduan etorri zan da, bueno, antxe bilok, éxtasis, fuera, zoragarri esan, momentu hori, ez da esatik. Hore bizi behar dute, ni bizi egin duguk. Eta ez da aztuko hilarte. Gauza hondik ez da, hortik gaur esateko. Los jóvenes descubridores se pusieron en contacto con José Miguel Barandiarán y Jesús Altuna, los investigadores más relevantes de la época en materia arqueológica. Desde el día de su descubrimiento, la importancia de la cueva tuvo inmediato reconocimiento, prohibiéndose terminantemente el acceso. Pero este proceso no fue fácil. Yo tenía entonces recién comprado un pequeño 600 de tercera mano y me fui a Town, recogí a don José Miguel, el martes fue eso, y vinimos aquí. Ellos nos esperaban cerca de la cueva, entramos con ellos. La entrada fue muy dificultosa porque no se podía entrar ni a gatas, había que tumbarse cabeza arriba, con la espalda en el suelo y casi tocando con la nariz el techo, pues había que recorrer unos 20 metros así, en esa posición tan difícil. Y don José Miguel, que tenía entonces 79 años, corrió también así sobre la espalda de esa manera. Y luego la calidad de las pinturas y su estilo nos hablaban claramente de un magdaleniense, es decir, de unas pinturas de las que se realizaban aproximadamente hace unos 12.000 años. Y el domingo descubrieron, el martes lo reconocimos, el jueves ya estaba puesta la puerta. Y solamente después de puesta la puerta es cuando se dio la noticia. Lo primero que quisimos hacer es estudiar cuanto antes las figuras, don José Miguel y yo, porque nos querían quitar el estudio desde Madrid. Claro, estábamos en pleno franquismo. El comisario general de excavaciones, que a la vez era catedrático de la Complutense y era también director del Museo Arqueológico Internacional, y era el que tasaba las joyas de la mujer de Franco, pues claro, tenía un poder tan grande que es el que quería meterse aquí. Claro, nosotros dijimos, antes de que venga este, porque claro, nosotros cuando se hunde, nada más descubrir el yacimiento, como era preceptivo, mandamos un telegrama a Madrid notificando el yacimiento. Y la contestación, en vez de ser de enhorabuena, fue terminantemente prohibida la entrada hasta que llegue yo. Y entonces nos metimos don José Miguel y yo ya desde el día siguiente a 9 horas diarias en la cueva y nos daba luz con una linterna el pequeño del caserío que tenía entonces 9 años, el pequeño del caserío de Sastarrain. Él nos iluminaba y nosotros íbamos haciendo los calcos y íbamos haciendo todo aquello. Y aquello se publicó antes de fin de año, además en la revista Munive de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. No, la noticia corrió enseguida. Y enseguida las autoridades, lo mismo las locales de aquí, como las provinciales, como las estatales, querían abrir esto al turismo, porque el turismo producía grandes beneficios. Claro, grandes beneficios, pero ¿a costa de qué? ¿No? Y a duras penas logramos que, al menos mientras hacíamos la excavación, que la íbamos a hacer en la misma entrada de la cueva, al menos la primera parte, que no pasaran los turistas, porque iban a pasar por encima de lo que estábamos excavando. Eso logramos, a duras penas, ¿eh? Pero claro, como las excavaciones duraron desde el 69 hasta el 75, ya el 75 ya empezaban a conocerse ya también, en general, los deterioros de las cuevas de arte rupestre. Ya murió Franco, empezaban a cambiar un poquito las condiciones políticas, y ya fue más fácil defender el cierre de la cueva. Me acuerdo que cuando cerramos la cueva, La Voz de España, que era entonces un periódico de San Sebastián, publicó un artículo diciendo que cerrábamos la cultura al pueblo. O sea, que nosotros cerrábamos la cultura, éramos unos trogloditas, ¿no? Y claro, cerrábamos la cultura, defendíamos la cultura, ¿no? Defendíamos el patrimonio. Ya se veía de qué otra forma en el futuro se podía dar a conocer ese patrimonio, pero entonces no había más remedio que hacerlo así. Los primeros arqueólogos que investigaron las pinturas dividieron la cueva en 5 grupos. En el primer grupo, a la entrada, se encuentra pintada la cabeza más grande de un équido, un dibujo que nos recuerda al caballo de Przewalski. En el segundo grupo destaca por un lado una gran roca cuyo perfil natural recuerda plenamente la silueta de la cabeza de un caballo. De hecho, estos artistas de Caen
grabaron la piedra para marcar su nariz. Por otro lado, tenemos el gran panel, un lienzo que recoge caballos, bisontes, un pez, varias rayas arqueadas y una cabra. Cerca de aquí podemos encontrar otros caballos con unas flechas que atraviesan su cuerpo. La importancia de la cueva de Caín radica sobre todo en su cronología y especialmente en la temática. Las cuevas de esta cronología del magdaleniense fundamentalmente representan bisontes y sin embargo en la cueva de Caín encontramos fundamentalmente caballos complementados por bisontes. En los grupos 4 y 5 nos encontramos por un lado con una serie de caballos dibujados a través de una técnica algo más primitiva, que nos recuerda a los caballos de Santimamiñe, y por otro unas rayas grabadas en la pared. Los pigmentos utilizados en la cueva de Caín son fundamentalmente carbón para los caballos, también tenemos manganeso que también es de color negro, y luego tenemos una serie de ocres que, dependiendo del lugar donde los cojas, en la naturaleza, adquieren diferentes colores. Por ejemplo, en el panel principal podemos ver tanto colores rojos como tirando morados, amarillentos, son todo óxidos de hierro que tienen diferente coloración. Los prehistóricos para el carbón era muy fácil, simplemente tenían que coger un carboncillo fino o preparar unos carbones finos en una hoguera y ya tenían preparado el lápiz para hacer el contorno, y los ocres probablemente los cogían de alrededor del yacimiento en muchas cuevas prehistóricas, pero otras veces también sabemos por analíticas que cogían ocres de las proximidades de la cueva. En el tercer grupo de la cueva se encuentra dibujada una osa y su osezno. En esta pintura destaca que la osa no tiene cabeza ni garras, las partes más peligrosas de este animal que cohabitaba en las cuevas junto a estas personas que pintaron Ecaín. Durante la prehistoria, las personas se enfrentaron a un entorno hostil que no dominaban. Condiciones climáticas adversas, depredadores peligrosos, migraciones en busca de recursos. Las personas que pintaron Ecaín eran grupos de cazadores-recolectores. Luchaban día a día por su supervivencia. La subsistencia de estos grupos radicaba en el movimiento estacional, en la caza y en la recolección de alimentos. La evidencia de las pinturas nos demuestra que estas personas pasaron por ese lugar, pero la pregunta es, ¿vivían en la cueva? Bai, Ekaingo kobazuloa ez da bakarrik barrualdeko santutegia edo labar arte duen kobazulo hori, baizik eta sarreran bertan badaukagu sarrerako galeria baten eta horren ezkerraldera irekitzen den beste galeria txikitxo baten, 20-22 metro karratuko zonalde baten, badaukagu aztarnategi arkeologiko bat, bai? Euren eguneroko bizitzako aztarnak gorde dituen aztarnategi bat. Orduan, hor ikusi duguna izan da, bai, arrisku industriak esaten digunagatik eta baita batez ere paleontologiak, hau da, izatutako faunak esaten digunagatik, Ekaingo aztarnategia batez ere zela ehizatoki bat, izagune bat, zeinketa etortzen ziren noizean behin, normalean garai epeletan, udan edo udaberrian, animali horiek izatera. Orduan ziurrena Ekainen egingo zutena izango zen tresnak izarako lehenengo tresna batzuk prestatu, punta batzuk pizkat moldatu, eta gero animaliak izatzen zituztenak animali horien lehenengo prozesamendu bat, hau da, larrua kendu eta ziurrena aragia kendu eta zati astunak edo kendu, ezurra kendu, eta aragia eramango zuten ziurrena beste nonbaitera. Durante las campañas arqueológicas realizadas en Ekain, se encontraron dos piezas de arte mueble, la plaqueta y el ave. La plaqueta está grabada en piedra. En ella reconocemos solo una maraña de líneas a simple vista, pero el artista en realidad grabó con precisión una cabra, un ciervo y un caballo superpuestos. La otra pieza de arte mueble es el ave, grabado en este caso en la costilla de un gran bisonte. El 7 de julio de 2008, la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad el arte rupestre de las cuevas de Ekain,
dentro del conjunto Cueva de Altamira y Arte Rupestre Paleolítico de la Cornisa Cantábrica. 2 meses después, Ekainberri abrió sus puertas al público. Ekain tenía que llenar también un aspecto social. Ekain tenía que cumplir también con la sociedad. Le debíamos también a nuestro pueblo el conocimiento de estos tesoros. Y la única manera de hacer eso era construyendo una réplica. Hasta entonces solamente se había construido una réplica en el mundo, la de que la cueva de Lascaux. El replicar la cueva, tantas partes de la cueva tan complicadas, la galería de entrada, la zona del Gran Panel, la zona de los osos, Azkenzaldei, etcétera, etcétera, todo eso, el agua que corre incluso, la caverna está viva. O sea, no nos preocupamos solamente en replicar las figuras, sino también el entorno en que estaban las figuras. Lo que al hombre primitivo le suscitó el hacer esas figuras aquí. Una de las teorías decía que se pintaba siguiendo la magia de caza. Es decir, que si el hombre pintaba ciervos, pues cazaría ciervos. Eso le ayudaría a cazar ciervos. Por virtud mágica le ayudaría a cazar ciervos. Resulta que aquí casi todos son caballos. Y en ese nivel madenense superior no hay ni un solo resto de caballo entre cientos de restos que aparecieron. Aparecían ciervos y aparecían cabras, y caballo nada, por ningún lado. Luego, la magia de caza no funciona, al menos en Ekain no funciona. Entonces, ¿qué es? El caballo era el tótem, que no se cazaba, pero se adoraba de alguna manera. Es decir, podríamos estar hablando de las teorías mucho tiempo, pero lo único que quiero decir es que la pregunta que más nos interesa todavía no la sabemos contestar. Las personas que pintaron Ekain dejaron su testimonio a través del arte, lo más profundo del espíritu humano. Estas son las formas más primitivas de representación del mundo que hoy conocemos. Y sin duda, las primeras obras de arte. Estos artistas utilizaron los medios que tenían a su alrededor para representar su mundo, o para favorecer la caza, o para dar testimonio, o por necesidad creativa. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que los seres humanos somos seres simbólicos. Necesitamos representar la realidad que nos rodea de forma creativa para reafirmar nuestra identidad en el mundo y para con los demás.